La gnosis es el conocimiento, pero el conocimiento universal de las cosas trascendentales de la vida. No es el conocimiento intelectual de los conceptos que podamos tener de las cosas que hemos leído o nos han dicho o hemos escuchado. La gnosis, por lo tanto, es un conocimiento interior que conecta a la persona con su realidad, con su real ser, a través del ejercicio de la conciencia, que es la luz interior. Es esa parte del alma que hay que aprender a desarrollar y expresar. Y es la que va a producir una transformación interior. Por lo tanto, la gnosis es un conocimiento transformativo que enlaza a la persona con su verdadera realidad. El objetivo de la gnosis es la autorrealización íntima del ser, es decir, que el ser humano realice la totalidad de su potencialidad. El ser humano actual vive sumido en problemas, situaciones, conflictos. Vive una vida donde no le encuentra el sabor. A veces no encuentra el sentido de la vida ni el porqué de la misma, ni tampoco el porqué del sufrimiento ni de las situaciones que aparecen. La gnosis nos permite a cada uno despertar, conocer y descubrir por nosotros mismos todas estas realidades. La gnosis nos permite descubrir la realidad de las leyes que nos rigen, del por qué estamos aquí en este mundo. El descubrir esas grandes preguntas de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, para qué estoy aquí. Por lo tanto, es un conocimiento y una sabiduría divina. Es un conocimiento filosófico que nos permite a nosotros comprender la vida y tener una elevación de ánimo, que nos permita triunfar ante cada adversidad que la vida nos coloque. La gnosis es un conocimiento inspirado que nos conecta con el espíritu y nos permite admirar la belleza de lo que nos rodea y por lo tanto actuar con talento en la vida. La gnosis es una ciencia transformativa que nos permite conocer, discernir y reflexionar por nosotros mismos para poder realizar una transformación y por lo tanto lograr el objetivo de la vida. Todos y cada uno de nosotros estamos aquí en la vida por un motivo, por algo. Descubrirlo, conocerlo, es descubrirse a sí mismo, por lo tanto, autoconocerse. Ese es el camino que propone la gnosis, descubrir todas las realidades que siempre quizás hemos tenido como inquietudes y que nunca antes habíamos podido encontrar respuestas. Las respuestas están dentro de cada persona, están dentro de ti mismo. Si tienes las herramientas necesarias y nos acompañas en este curso, podrás descubrir por ti mismo estas realidades. Podrás despertar toda tu potencialidad, tener dominio de tu propia naturaleza, descubrir las leyes y situaciones que te rigen y te suceden, y por lo tanto lograrás el objetivo de tu vida, y tu vida tendrá un sentido espiritual. La gnosis, ese conocimiento filosófico, es algo milenario que ha existido desde siempre, desde donde el ser humano se hizo las grandes preguntas: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Ya existió la necesidad de conocerse, de autoconocerse. Los sabios griegos decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es decir, en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos las realidades que nos suceden y nos rodean y el porqué de las mismas. Por lo tanto, el objetivo de nuestra existencia se logra cuando nosotros nos conocemos. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Dentro del interior del ser humano hay reacciones, pensamientos, emociones, acciones muchas veces contradictorias, opuestas, que producen a veces una frustración o una confusión en el ser humano. Dentro de todo lo que sucede dentro de mí, ¿quién soy yo? Dentro de todas las reacciones y pensamientos contrarios, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? En definitiva, tenemos que tener un punto de apoyo que nos permita tener claridad en mi interior de quién soy yo. Si yo soy capaz de conectarme con mi realidad, que es mi conciencia, despertarla y agarrarme a ella como el punto de apoyo, por supuesto se producirá una armonía interior que conducirá a un despertar paulatino, que producirá una transformación.
en nuestra forma de ser, pensar, sentir y actuar a nivel conscientivo. Si nosotros le preguntáramos a alguien en qué debo cambiar, cómo soy yo, qué errores quizás crees tú que yo cometo, probablemente tenga mucha más objetividad que nosotros y nos diga en frases simples cosas que nosotros quizás jamás habríamos descubierto o lo hemos hecho por nuestra propia cuenta. Porque hay veces que es más fácil conocer a los demás que conocernos a nosotros mismos. Pues eso es debido a que no hemos hecho un ejercicio de conciencia interior. Estamos acostumbrados a vivir hacia afuera, hacia la vida, hacia lo que nos rodean, hacia las personas con las que convivimos. Pero nunca hemos mirado hacia nuestro mundo interior. Nunca nos hemos detenido a ver cómo podemos conocernos y cómo enlazar y ejercer las herramientas que nos permitan conocerse plenamente. Por lo tanto, si nosotros viéramos que esta filosofía es milenaria, si viéramos esta filosofía que enlaza a la persona con su espíritu, con su misterio o su misteris, desde el punto de vista iniciático, desde la antigua Grecia, desde la antigua Persia y desde el antiguo Egipto, veríamos cómo desde el principio el ser humano siempre buscó en las escuelas de regeneración o escuelas iniciáticas un camino de reconexión, un camino que nos permitiese unirnos a nuestra propia realidad. Ahí la vida se convierte en la misma iniciación, es decir, en la intensidad de las vivencias que yo voy a enfrentar en la vida, me puedo vencer a mí mismo, puedo vencer mis debilidades, puedo superar todo aquello que son límites o autolímites que yo mismo me pongo en la vida y por lo tanto puedo ir dando pasos hacia la conquista del ser. La gnosis, por lo tanto, tiene un origen milenario. En diferentes escuelas y regiones del planeta existieron siempre escuelas serpentinas, escuelas de regeneración, que enseñaron los misterios de la iniciación y de esa reintegración del hombre con el ser. La encontramos en los papiros egipcios y en los misterios iniciáticos egipcios, donde proponían la resurrección a través del paso que existe entre el mundo de los muertos al mundo de los vivos, la resurrección. Pero esa resurrección es espiritual. Muerto es aquel que está alejado del mundo del ser, del mundo de su propio ser, del mundo del espíritu. Resucitar es indispensable para el mundo del ser. Para ello hace falta recorrer un camino de regeneración. Ahí está la propuesta de los misterios isíacos. También los misterios de Eleusis nos proponían esa reconexión a través de la vivencia interior en el mundo de la propia iniciación. Pero si nosotros analizamos la simbiosis que existen entre todas estas culturas, no importa dónde la veamos, desde los aztecas hasta los budistas, los indostanes o los persas, con su mística, ellos buscaban también sentir al espíritu y proponer un camino de reconexión con una realidad. Todos ellos conforman en realidad un mismo principio universal, que es la oportunidad y el deber que tiene el ser humano de conocerse y de conquistar a ese mundo del espíritu dentro de él. Sin duda, si nosotros viéramos todas esas similitudes que existen en todas esas escuelas, nos llamaría mucho la atención. Y todas nos proponen un camino individual, un camino personal, un camino de conocimiento o autoconocimiento, como explican los textos de los evangelios apócrifos gnósticos, como el Evangelio de Tomás. Si yo lo conozco todo, pero no me conozco a mí mismo, fallo en todo. Es decir, el hecho de uno no conocerse a sí mismo hace que uno cometa errores. Y cuando uno comete errores, produce o origina dolor. Y ese dolor es el que vemos en la humanidad, el que vemos en nuestro propio hogar. Ese dolor es lo que nadie quiere. Nadie quiere los problemas y el dolor que ha sido originado por los errores. Pero pocas personas reflexionan
y intentan comprender quién es el que origina ese error en mí, qué me hace a mí cometer errores. Por eso en este curso vamos a dar las herramientas para que nos conozcamos y nos aceptemos y veamos en nosotros esas realidades, esa parte consciente, esa parte positiva, esos valores del alma como una base de cambio, pero también tenemos que reconocer, aceptar y ver en nosotros esos defectos psicológicos, esa parte negativa, esa maldad que está dentro de cada ser humano, esa parte oscura que no conocemos, que muchas veces ocultamos y la mayoría de las veces justificamos. Pero que si tuviéramos el valor de reconocer, descubrir y comprender, de esa forma nos liberaríamos de ese nudo, de esas cadenas instintivas del yo psicológico y seríamos libres en nuestra acción, en nuestro pensar y en nuestro sentir, porque lo haríamos en base a la conciencia, con la libertad que le da a la persona el ejercicio de su propia alma. Por lo tanto, la gnosis nos ofrece un trabajo de reconquista de los valores a través del conocimiento de sí mismo. Para ello, tendríamos que diferenciar lo que es el conocimiento interior, que es la gnosis, a cualquier otro tipo de conocimiento. Un conocimiento intelectual, algo que yo leo, que escucho, que aprendo, es un conocimiento que viene del ojo. Eso es un conocimiento material, intelectual. Eso sirve para formar a la persona, pero no sirve para transformar a la persona. El conocimiento al que nos referimos es un conocimiento del corazón, es un conocimiento interior, es una doctrina íntima a través del ejercicio de la intuición y del despertar de la conciencia que le permita a la persona tener por sí mismo comprensión. Por eso en los evangelios gnósticos apócrifos se habla que la gnosis adviene por autorrevelación. Es decir, no por algo que la persona lea, sino por algo que se le revela cuando ya tiene la preparación necesaria y ha hecho el aprendizaje oportuno. Por lo tanto, es un camino muy individual, pero es un camino real que se fundamenta en cambios de raíz a través de la comprensión íntima de sí mismo. Esta doctrina del corazón nos va a permitir desarrollar esas corazonadas, la intuición y los valores del alma, que serán nuestra guía en un camino, que tiene una meta. Esa meta es la libertad. Es decir, nosotros seremos libres cuando rompamos las cadenas del yo, de esa maldad que está dentro de uno, y que uno no la va a liberar mirando hacia otro lado, sino conociéndolo, comprendiéndolo y por lo tanto eliminándolo. Cuando rompamos esas cadenas y ya no seamos esclavos de nuestras reacciones, de los pensamientos negativos, de emociones descontroladas que no podemos liberarnos de ellas, en el momento que seamos libres de esas cosas, seremos felices. La felicidad es una conquista que se nos otorga cuando somos libres y la libertad se ejerce cuando conocemos nuestra verdadera realidad. Por eso se dice en el cristianismo, conoced la verdad y ella os hará libres. Y esa verdad es ese ser que está dentro del interior de cada persona. Para lograrlo hay que ejercer una perfecta trabajo organizado en nuestro mundo interior. Esa organización se tiene que realizar en base a 4 principios fundamentales, que son los que van a sostener toda una creación interna que tiene que empezar a crearse dentro del ser humano para que el ser, el íntimo, advenga. Por lo tanto, este conocimiento o despertar interior se tiene que sostener en 4 pilares o principios, que son los que van a sostener este despertar. Este despertar es a una realidad interior que quizás hasta ahora no le habíamos prestado atención, pero seguro siempre nos había originado inquietud al descubrir que en la vida es algo más de esto que nosotros vemos, el nacer, crecer, reproducirse y fallecer. Algo más hay. Y ese llamado, esa inquietud es una conciencia que dentro de nosotros nos llama a que volvamos a enlazar el alma al mundo al que pertenece, al mundo del espíritu.
En nosotros tenemos solamente una pequeña parte de ese alma, una pequeña semilla que tiene que ser desarrollada, despertada y liberada de todo aquello que la encadena ahora, que la oprime y que la condiciona, que no deja de ser esos diferentes elementos psíquicos, esa maldad o oscuridad interior, que debido a la ignorancia, a la inocencia y a la falta de sabiduría o conocimiento, ha sido engañada por el deseo, por las pasiones, y hemos ido conformando diferentes entidades psicológicas, que son los que hacen de nuestra vida pues un infierno a veces, donde no nos controlamos ni sabemos de dónde vienen esas reacciones negativas, esos pensamientos autodestructivos, esas emociones verdaderamente tenebrosas que nos meten a veces en verdaderos infiernos de depresión. Nos tenemos que liberar de todos estos elementos, pero a través del ejercicio de la comprensión y del conocimiento de ellos. Por lo tanto, necesitamos ejercer un despertar y una luz interior. Para lograrlo hay que ir encarnando y viviendo 4 principios fundamentales. El primero es la ciencia. Tenemos que aprender a ser eminentemente científicos. La gnosis es una ciencia transformativa, es decir, a través del ejercicio del discernimiento, de la reflexión y del análisis, deberíamos ejercer conciencia para ir tomando por nosotros mismos decisiones transformativas que nos ayuden a nosotros a conocer nuestra realidad, a conocer las grandes realidades de la vida. Para ello hace falta que tengamos por nosotros mismos un criterio individual. Tenemos que aprender a dejar de escuchar las personas y los eventos de la vida donde nos obligan a pensar de una determinada manera. No se trata de que nos digan lo que tenemos que pensar, se trata de que aprendamos a pensar por nosotros mismos. Es decir, ese es el pensamiento científico. Muchas veces las personas que nos rodean nos hablan mal de otras personas, nos meten o intentan meternos ideas o conceptos para obligarnos a pensar de una determinada manera. Sin embargo, de esa forma cometeríamos seguramente el error de criticar algo que no conocemos, ni hemos verificado por nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento científico, tenemos la capacidad de discernir y pensar por nosotros mismos. No nos creemos lo primero que escuchamos, sino que tratamos de buscar la verdad. Por eso esos 4 pilares buscan en nosotros que nos integremos con esa verdad, ya que ella nos va a liberar de toda esa esclavitud que tenemos, de la maldad que dentro de nosotros está, pero que ni siquiera aún hemos conocido. Y por lo tanto, no podemos evitar que reaccione en mí. Ese pensamiento científico, reflexivo, esa ciencia transformativa, se vive a través de la meditación, de la ciencia del análisis, de aprender a relajar el cuerpo, relajar la emoción, separarme del problema, relajar y silenciar la mente, para que en esa actitud pueda atraer lo que quiero investigar y descubrir, y por mí mismo ejercer la conciencia para que la luz de la conciencia realice una reflexión y esa reflexión me dé por mí mismo una comprensión. Eso es profundamente transformativo. El arte es la inspiración. La mente tiene que llenarse de inspiración. La inspiración es buscar la belleza en aquello que me rodea. La inspiración es tener dentro de mi corazón un ánimo, un hálito de impulso que me conecte con la realidad del espíritu en todo aquello que me rodea. Una persona inspirada está elevada en la belleza y por lo tanto está conectado con ese mundo espiritual que le permitirá ejercer la acción de la conciencia. Una persona inspirada es una persona que en sus acciones, en sus hechos y en aquellas palabras que él diga, va a ejercer un talento artístico, un talento donde no va a dañar a nadie
sino que va a ejercer prácticamente una obra de arte. No se trata, por lo tanto, de saber pintar una pintura o de hacer una poesía o tocar un instrumento musical para ser artistas, sino para ser artistas hay que ejercer nuestra misma profesión, lo que estemos haciendo, pero inspirados, aprender a inspirarse. La inspiración nos conecta a nosotros con la verdad, porque es una aprehensión de la verdad. La inspiración nos permite integrarnos con la sabiduría. Por eso, esa columna también nos conecta con el conocimiento interior, con la verdad. La tercera columna es la filosofía. La filosofía es una elevación de ánimo que nos permite a nosotros tener fortaleza ante las adversidades de la vida, pero también es un conocimiento de la vida misma. Es una separación, una capacidad de separarse de los problemas que nos suceden, para verlo con la objetividad de la comprensión. El filósofo es aquel que es capaz de aceptar la vida como viene y las personas que nos rodean como son, que por lo tanto no intenta cambiar a las personas que nos rodean, sino que intenta cambiarse a sí mismo y aceptar a las personas como son. El filósofo ha entendido que la vida es relativa, que todo va y todo viene, que nada permanece, que todo tiene un sentido superior al que podríamos dar si nos identificamos con cada cosa que nos sucede. Por lo tanto, el sentido del filósofo es el aprendizaje y el desarrollo de su alma ante cualquier adversidad que la vida le pone por delante. Una adversidad se convierte en una oportunidad para un filósofo, porque le permite superarse y por lo tanto aprender e integrarse en un pasito más hacia su propia conciencia y hacia su propio espíritu. La religión es el cuarto pilar y el más importante de todos, pero no nos referimos a una forma religiosa, no nos estamos refiriendo a los conceptos que podamos tener todos de una forma religiosa en concreto, sino la religión es un estado de ánimo íntimo que permite a la persona conectarse con su propio ser, su propio espíritu. El amor es la verdadera religión y el amor es una expresión del espíritu o del ser en la persona. Para conectarnos con él tenemos que tener un sentido místico, tenemos que tener un sentido de espiritualidad que se ejerce en una meditación, en la vivencia del instante, en el instante en el que la persona se conecta con su corazón y siente una realidad superior. Eso es religión, eso es religarse. El religare es volver a unir la persona con el espíritu. Cuando nosotros sentimos la grandeza del espíritu, obviamente eso nos anima a ejercer acciones para dirigirnos hacia él y cambiar nuestras formas equivocadas de actuar. Esos 4 pilares o principios van a lograr el objetivo del desarrollo de las facultades del alma y, por lo tanto, la integración con el espíritu en cada persona.